2011. Se enfatiza el potencial político del campo colombiano como lugar privilegiado para construir la paz al lado de las víctimas. Cito textualmente la frase del informe, que está en la introducción hecha por usted. ¿Cómo se concretaría esta afirmación en relación con el diálogo del gobierno y las guerrillas que se iniciará en Oslo el 10 de octubre? Bien, esta es una pregunta muy compleja, pero yo creo que potencial político sí existe por una razón muy sencilla, y es que el campesinado prácticamente nunca ha participado como poder político en las discusiones nacionales. No tienen una representación política en el Congreso, y cada vez que lo han intentado con algún candidato, uno o dos, pues no han llegado al Congreso porque no tienen una votación suficiente. Y creo que hay un problema de representación que tendrá que resolverse en la medida que las comunidades campesinas pues adquieran una mayor organización, porque el problema que ha habido realmente es que después de la NUC de los años 70, las organizaciones campesinas se parcelaron, se dispersaron, digamos que se fragmentaron, y cada uno cogió su propio camino, y eso no les ha permitido una representación política. Ese es un problema que tiene que ver con muchas razones, entre ellas ideológicas, porque tienen diferencias, digamos, de concepción sobre proyecto nacional, y también porque el conflicto mismo debilitó enormemente estas organizaciones, porque fueron afectados obviamente los líderes, muchos tuvieron que irse, otros fueron asesinados, y las organizaciones tuvieron que hacer un proceso de activismo muy pasivo frente al conflicto. Entonces, potencial político tienen porque es un sector de la sociedad colombiana bastante numeroso. Digamos, uno podría estimar que los campesinos en Colombia pueden ser cerca de 9 millones de habitantes de los que viven en el sector rural. Esa es una cifra muy global, sobre la cual pues Colombia no tiene una estadística que le permita cuantificarlo, pero puede estar por cerca de esa cifra. Y entonces ahí hay un potencial que nosotros decimos que es un potencial para la democracia, porque en el sector rural realmente hay muy poca democracia, y obviamente todo el poder político del campesinado se ha mediatizado a través del clientelismo, pero que no representa realmente sus intereses. Por eso decimos en el informe, se hace esa afirmación. Y claro, si usted mira el contexto actual de la posibilidad de llegar a unas negociaciones, a unos acuerdos de paz, pues el campesinado tiene allí mucho que decir y mucho que participar, porque buena parte del conflicto colombiano históricamente se ha fundamentado en la lucha por la tierra. No sabemos en este momento cómo puede ser esa participación, porque pues apenas la cosa está empezando y no hay mucha claridad quiénes van a participar al lado de los negociadores. El gobierno está, digamos, pendiente de definir un poco eso, pero yo esperaría que en esos grupos que van a acompañar las conversaciones los campesinos tengan una buena representación, porque ellos son un actor fundamental en la problemática rural y requieren precisamente alcanzar un proceso organizativo y de representación que les permita manifestar un poder político que tienen como ciudadanos, como los tienen los ciudadanos urbanos, en fin. Básicamente yo te diría eso. Y que la coyuntura es muy propicia para que los campesinos hagan una reflexión, yo diría, profunda sobre su organización. Digamos, yo creo que desde la NUC, años 70, hasta ahora ha habido un proceso con muchas
distorsiones, muchos obstáculos, muchas dificultades por el conflicto, pero que si el conflicto empieza a resolverse, pues se abre un espacio muy interesante para que este grupo de la sociedad rural empiece a manifestarse públicamente y tenga una visibilización clara en la sociedad colombiana y que la sociedad lo reconozca como un actor social y político muy importante para el desarrollo de la democracia y para poder alcanzar propuestas acordadas para el desarrollo rural, de cómo resolver los grandes problemas que tiene la sociedad rural colombiana. Me anticipo a hacer una pregunta que era la última. Perfecto. Pero que me parece que cuadra bien con este y planteamiento. En ese sentido, ¿cómo ve primero la formación de la Mesa de Unidad Nacional Agropecuaria? Es una mesa de organizaciones campesinas. Y segundo, el proyecto de ley que ellos denominaron Ley General de Tierras y Desarrollo Rural. Ya elaboraron un proyecto, creo que inclusive ya lo presentaron a la Cámara de Representantes. Es decir, es la primera vez que hay una propuesta integral por parte de las organizaciones campesinas, no de todas, porque como usted señala hay divisiones, pero sí de un sector más o menos representativo del campesinado, de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Mira, yo conozco el proyecto que ellos elaboraron y mi impresión sobre eso es más o menos esta. La mesa de unidad agraria puede ser el inicio de un proceso que conduzca a que los campesinos, incluyendo las comunidades indígenas y afro, alcancen, digamos, un instrumento, constituyan más un instrumento de reflexión sobre la problemática rural y la forma como ellos pueden participar en propuestas tendientes a resolver los problemas que tiene el sector. Sabemos que esa mesa es muy diversa, ahí hay grupos de distinta naturaleza, pero ese intento me parece a mí muy interesante porque hace mucho rato que no se hacía, de reunir todos estos sectores y sobre todo reunirlos para elaborar una propuesta alternativa que se pone a disposición obviamente de la sociedad colombiana y sobre todo del Congreso, en donde me parece a mí que el tema fundamental de la propuesta es una visión de desarrollo fundamentada básicamente en el campesinado. Digamos, la propuesta, a diferencia de la que tiene el gobierno, es más inclinada, digamos, a pensar en una sociedad rural más campesina que empresarial. Digamos, ese es como el distintivo fundamental de eso. Uno podría pensar de que esa propuesta, como lo dice el proyecto, está simplemente reflejando unos postulados que hay en la Constitución Nacional, el artículo 64, 65 y 66, que básicamente dicen que el Estado debe ampliar el acceso de los campesinos a tierras y los demás bienes o servicios que requiera para poder alcanzar un nivel de vida digno. Y también en la propuesta, como se indica, es claramente una forma de poner propuestas en términos de política pública del mandato campesino del año 2003, que digamos es la base de esa propuesta. Para mí es una propuesta que tiene la virtud de poner muy en claro qué es lo que quieren los campesinos. Eso me parece a mí que es fundamental, así como puede haber otras propuestas de otros sectores, pero en la medida en que el país tenga claridad cuáles son las apuestas que quiere cada uno de los sectores de la sociedad,
eso facilita mucho el diálogo. Puede haber diferencias obviamente grandes en esas propuestas, pero me parece que ese es un punto de arranque para una buena discusión sobre cuál es el modelo de desarrollo rural que necesita el país para resolver sus problemas rurales y sobre todo el conflicto. Porque la propuesta realmente es una apuesta por un modelo de desarrollo rural fundamentado básicamente en la pequeña propiedad y un poco en la mediana. Deja al sector empresarial de la gran propiedad, me parece, un poco de lado, y eso puede tener, digamos, en el contexto algunas dificultades, porque no es claro que hoy en día en esta sociedad globalizada que ha sufrido cambios significativos desde los años 60, uno pueda pensar en un sector rural compuesto solamente de campesinos. Ahí hay que meter campesinos, empresarios, medianos empresarios, campesinos progresistas, etcétera. Todos deben caber en una propuesta de modelo de desarrollo rural. De otra manera yo no lo veo claro. Como también es claro que la propuesta de las FARC, de los años 60, y que creo que no está muy claro si eso se ha modificado o no, de una sociedad puramente campesina, tampoco tenga una viabilidad desde el punto de vista político, de mercados y de desarrollo económico hoy en día. Yo creo que las cosas han cambiado mucho y eso habría que mirarlo. Ahora, la propuesta de desarrollo rural que tiene la Mesa de Unidad Agraria tiene para mí un inconveniente que yo se los he manifestado a ellos en una discusión, en una o dos discusiones que hubo con ellos, y es que trata de recuperar una economía campesina tradicional. Digamos, es como para mí volver un poco al pasado, desconociendo todos los cambios que ha habido y todas las nuevas manifestaciones del desarrollo en términos tecnológicos, productivos, de desarrollo de mercados, etc. Y creo que volver a pensar en un campesinado como el campesinado tradicional que existía en Colombia ya no es muy realista, porque el campesinado nuestro es un campesinado ya casi totalmente integrado a los mercados, a la sociedad, muy urbanizado. Muchos de los campesinos nuestros viven ya en centros urbanos y simplemente trabajan en el campo, han tenido cambios culturales significativos, y creo que el proyecto de la mesa no reconoce mucho esos cambios. Eso yo se los he criticado a ellos, pero bueno, eso es parte de la discusión que hay que hacer, porque uno, digamos, en el tema del campesinado, uno lo que tiene que hacer es ponerlo en el contexto. O sea, si no contextualizamos la ubicación del campesinado en esta sociedad hoy, pues va a ser muy difícil discutir una propuesta de desarrollo que sea compatible o coherente con esa contextualización. Uno no puede hacer una propuesta para volver atrás desconociendo que aquí ha habido unos cambios fundamentales y que además esos cambios tienen una dinámica impresionante, imparable, que tú no lo vas a parar con un proyecto de desarrollo rural. De manera que, en síntesis, me parece que es un buen punto de partida que puede ayudarles a repensar su organización, y que simplemente la propuesta lo que le dice a la sociedad colombiana, al Estado: mire, esto es lo que piensan los campesinos de hoy. No estoy muy seguro que eso refleje exactamente el pensamiento de todos los campesinos. Ahí hay un problema si eso es una visión de los dirigentes y no de las bases. Ahí ese es un tema que está pendiente de aclarar, pero me parece que si uno habla con muchos de los campesinos de base, no siempre encuentra, digamos, esa idea de que hay que volver al pasado, quedarse en lo tradicional, sino que la gente quiere es progresar, incorporarse, meterse en muchas otras cosas, y me parece que el proyecto tiene un poquito ese inconveniente, pero es una propuesta buena, tiene muchas cosas y requiere, digamos, muchos
arreglos, digamos, técnicos como propuesta para llevarla al Congreso, porque fíjate, una de las observaciones que le hemos hecho a ese proyecto, no solamente yo, sino otras personas, es que tiene 37 objetivos. Usted no puede presentar un proyecto de ley con 37 objetivos, entonces, ¿qué discute? ¿Cómo lo discuten? Y yo le he dicho, vea, la Ley de Desarrollo Rural de México tiene 5 objetivos, y es una ley muy bien hecha, y está en funcionamiento, y no han sufrido cambios sustanciales. Entonces uno tiene que, digamos, también mirar la técnica jurídica de cómo se elabora una propuesta, cómo se presenta, para que la discusión se facilite, porque con 37 objetivos usted no facilita ninguna discusión. Y y uno dice, no, es como si cada uno de los que estaban en la mesa le puso una estrellita, digamos, y ahí se la pusieron para no pelear, pero no, eso no es, digamos, yo les he dicho, eso no es serio, técnicamente no es serio, tienen que revisar ese tipo de cosas, pero esas son cosas, digamos, ya de técnicas que se pueden mejorar, pero en síntesis es un poco eso. Ahora, lo interesante de esa propuesta en el contexto es que en unas discusiones sobre procesos de paz hay una ventaja de esta coyuntura en relación con otras coyunturas del pasado, es que el gobierno tiene una propuesta, que es un proyecto de ley, y los campesinos tienen otro, y la FARC tienen otro. Entonces, bueno, ahí están sobre la mesa 3 propuestas para la discusión, y eso me parece que es muy válido, porque yo me acuerdo en los diálogos del Caguán, el gobierno no tenía ninguna propuesta sobre el tema agrario. Iban los funcionarios allá y cada uno opinaba y pensaba, pero no había ninguna propuesta gubernamental. Y las organizaciones, como no tenían una mesa de unidad como esta, cada uno presentaba sus propios puntos de vista, entonces obviamente era muy difícil percibir qué era lo que se quería. Pero en esta coyuntura creo que se parte de una situación favorable en ese sentido, que por lo menos hay 3 actores fundamentales que tienen sobre la mesa una propuesta para iniciar una discusión. Y eso me parece muy, muy favorable, digamos, en la coyuntura en relación con el pasado. Siguiendo en esa misma línea, el proyecto de ley de desarrollo rural integrado del gobierno apunta realmente a saldar la deuda social y política con el mundo rural de Colombia, al cual se le ha dado la espalda por décadas. Estoy citando textualmente de nuevo el informe Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Propicia más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado, otra frase, otro de los propósitos del informe. O, como sostienen algunos analistas, privilegia a los grandes empresarios, así como la competitividad del campo colombiano. Es decir, sería como lo contrario, los énfasis serían muy distintos al proyecto de ley de la Mesa de Unidad Agraria. Este tendría más énfasis en la agroindustria, en la competitividad, la productividad, y menos en las dimensiones sociales. Sí, esa es una visión general que me parece que tiene mucho sentido como interpretación, pero yo diría lo siguiente: hay temas en los cuales se identifican los 2 proyectos, el de los campesinos y el del gobierno, que son temas que tienen que ver con el pago de la deuda social y política. Por ejemplo, suministro de bienes públicos, acceso mucho más amplio, más fácil y expedito a mecanismos fundamentales para la producción, como es crédito, asistencia técnica, acceso a los mercados, conectividad, el tratamiento diferenciado para las mujeres y para los grupos étnicos. Eso está en ambos proyectos, en unos con mayor énfasis, en otros con menos. El mantener mecanismos de subsidios para la pequeña producción, para los campesinos en materia de riego, de subvención en las tasas de crédito,
el subsidio para la compra de tierras, pues que ya existe, pero mantener eso y mejorarlo, cambiar, mejorar apreciablemente los servicios de asistencia técnica, en fin. Yo creo que en esos temas hay bastante coincidencia entre lo que plantea el gobierno y lo que plantean los campesinos. Es un asunto de énfasis, pero los temas básicamente son esos. En donde sí creo que hay una diferencia, hay dos diferencias para mí grandes en el proyecto. La primera es que el proyecto del gobierno sí tiene un mayor énfasis en el tema de la modernización productiva. Y eso es claro no solamente mirando los instrumentos que plantea el proyecto, sino los énfasis en que hay que mejorar o incrementar apreciablemente la contribución de la agricultura al desarrollo vía exportaciones, mercado externo, es decir, el tema de la globalización, y eso se hace básicamente con medianas y grandes empresas. La facilidad a la inversión y facilidad a la inversión extranjera y los incentivos que ya están puestos, que este proyecto no los cambia. Eso pues da también una idea de que hay un énfasis grande en el desarrollo empresarial. La idea también en el proyecto de que hay que hacer más desarrollos empresariales, es decir, que los campesinos hagan tránsito a pequeños empresarios manejando criterios de desarrollo empresarial. El mantener, por supuesto, todos los mecanismos que se han venido desarrollando para incentivar el desarrollo de biocombustibles, por ejemplo, palma africana, caña, que son proyectos empresariales grandes, y pensar que la última frontera agropecuaria que tiene el país, que es la altillanura, pues es un proyecto solamente con posibilidad de desarrollos empresariales en gran escala y que está en marcha, pues el proyecto de ley también lo sostiene. Entonces me parece que ese es un punto donde hay una diferencia importante. Yo entiendo que el proyecto campesino no es que rechace a los empresarios, sino que no le da la importancia en la política pública. Mire, para mí el proyecto de los campesinos dice: el Estado es para los campesinos, para que atienda a los campesinos y los empresarios que se avientan por su lado. El proyecto del gobierno es un poco las dos cosas. Defendemos al campesinado, al pequeño propietario, le mantenemos todo este acceso a bienes, pero tenemos también que atender un sector empresarial que está en marcha, que es dinámico, que genera divisas, que genera empleo, obviamente que tiene conflictos ambientales y también conflictos con la falta de relación con los pequeños, y por eso el gobierno plantea fortalecer el tema de las alianzas productivas, que es una manera, digamos, de articular grandes empresarios con pequeños en un proceso que es bastante asincrónico, digamos, que no genera mucha igualdad, pero está ahí, está en marcha. Entonces ese es el primer punto de diferencia. El proyecto del gobierno es más de modernización productiva, como digo yo, adaptar el sector a la globalización. El proyecto campesino es más de mantener lo campesino como una cosa tradicional que no debe ser muy afectada por los procesos de globalización. Y el segundo punto de diferencia que me parece a mí que es de peso es el tema de la redistribución de la propiedad. Porque si bien el gobierno en su proyecto plantea la constitución de un fondo de tierras que reúne las tierras que tiene el INCODER, más las que pueda comprar el Estado, más las que pueda extinguir de dominio y más las que pueda confiscar de parte del narcotráfico, de cosas ilegales. Con ese fondo el gobierno dice: vamos a redistribuir esta tierra entre los campesinos, pequeña y mediana propiedad. Pero como nosotros hemos planteado un poco, esa redistribución es marginal, porque no toca la estructura agraria en su núcleo fundamental, que es la gran desigualdad y concentración que ya existe.
usted lo que tiene es la figura un poco de que el gobierno redistribuye tierras que tiene el Estado y que puede comprar, que son muy pocas además porque los precios de la tierra son muy altos y los presupuestos son muy bajos, y eso lo redistribuye, pero lo pone por encima de una estructura que ya está y que no se modifica. Esa es la gran diferencia. En cambio, como continúa la misma política de siempre. sí, Digamos, con otras modalidades de adjudicación de baldíos para no tocar la propiedad. Exactamente, para no modificar la esencia de la desigualdad y la inequidad que hay en el campo con el acceso a la tierra. Los campesinos sí plantean una necesidad de redistribución amplia de la propiedad, de la tierra, y creo que hay una diferencia fundamental. Me parece a mí también que, ya avanzando un poco en eso, que el proyecto del presidente Santos es realista políticamente. Digamos, uno pensaría que el gobierno no se va a casar con una pelea de una distribución masiva de la propiedad o muy amplia en una coyuntura política en donde no tiene un control político suficiente para que en el Congreso se haga una reforma de esa naturaleza. Me parece que es realista, como no es tan realista la propuesta campesina de la FARC de una redistribución masiva de la tierra. No es realista políticamente, porque esta sociedad requiere, pienso yo personalmente, todavía mucho más tiempo para llegar al convencimiento total de que si no se hace una redistribución de activos en el sector rural y urbano, porque el problema no es solamente rural, esta sociedad no va a alcanzar plenamente un desarrollo sostenible y equitativo en el largo plazo y en paz. Entonces, ese es un tema grueso de fondo. Pero yo pienso, Rocío, esto, como ciudadano optimista, como lo dice el informe, aquí hay razones para la esperanza. Pienso yo que uno esperaría y que nuestra generación, esta generación en que hemos vivido en medio del conflicto y la violencia, que este sea un punto de partida para iniciar procesos de cambio y de transformación en esa estructura agraria en el mediano y en el largo plazo, con un realismo político. Porque el contexto ha cambiado tanto en relación con los años 60 o los años 70 que uno tiene que ser realista en eso. Esta es una sociedad de desarrollo capitalista intenso, globalizado, muy incorporado a las corrientes internacionales, con unas políticas macroeconómicas que simplemente se han ido ajustando a los grandes contextos internacionales, donde el sector rural como tal tiene muy poca capacidad, muy poco grado de libertad para modificar cosas que que no entren en contradicción con esa gran política macroeconómica, o sea, con el modelo general de desarrollo. Entonces hay que ser realistas. Si esto es el punto de partida, yo le jugaría al optimismo de que si la sociedad, los campesinos, los empresarios, todos los grupos sociales que están interesados en el desarrollo de este país, piensan de una manera diferente y visualizan hacia el futuro una sociedad diferente, ese camino se puede continuar. Sí, eso tiene una fuerza social y política suficiente para hacerlo. Y bueno, todas las sociedades que han partido de sistemas tan inequitativos en la tenencia de la tierra y que son hoy en día sociedades ya muy desarrolladas, como las europeas, como sociedades asiáticas, pues han mostrado que ese camino es posible, que eso no está cerrado. Y me parece que hoy en día hay, afortunadamente, mucho conocimiento, mucha experiencia acumulada a nivel mundial de que se pueden hacer procesos de transformación de estructuras de ese tipo graduales, de largo plazo, sin generar conflictos. Porque ahí sí hay una cosa fundamental y es esta sociedad, Rocío, no le puede volver a apostar a un proceso que le genere otro conflicto. Y hacer una redistribución masiva de la propiedad hoy
es generar un conflicto más, donde el Estado no tiene capacidad de manejar y controlar. Por eso creo que nosotros le apostamos a un proceso de reforma rural transformadora, gradual, de mediano y largo plazo, donde hay que ir incorporando lentamente todas las fuerzas sociales para que pongan en la mesa su reclamo y se pueda dar eso. Y hay una cosa adicional, y es esta, que no está dicha en el informe, pero que yo le he planteado varias veces en conferencias, es la siguiente. El tema agrario, la problemática rural, la inequidad en el sector rural y los grandes obstáculos que hay para el desarrollo en el campo se van a resolver definitivamente cuando las sociedades urbanas se pronuncien sobre el tema y le exijan al Estado que transforme esa situación, porque ellos son los primeros beneficiarios de tener un sector rural en paz, moderno, donde todos estén involucrados, donde no haya conflictos, donde se pueda hacer una conservación adecuada de los recursos naturales, de la naturaleza, se mantenga el potencial productivo de alimentos, de suministro de aguas, es decir, que son bienes que les convienen a todos los ciudadanos urbanos. A quien más le conviene en esta sociedad, imagínese usted, que el sector rural alcance la equidad, la paz y la sostenibilidad, son a los ciudadanos que vivimos en las ciudades. Y hoy en día no existe esa conciencia. Entonces yo digo, este es un proceso gradual que tiene que ir involucrando a esas sociedades urbanas que son los consumidores, para que le exijan al Estado que transforme esa situación del campo, porque a todos nos conviene. Hoy en día, fíjate una cosa, ¿quiénes son los que pujan por una política de desarrollo rural o porque se transforme la situación rural? Los campesinos. ¿Quién más de esta sociedad? Ni siquiera los empresarios, ni los ciudadanos urbanos. Entonces los campesinos están solos en ese... Estoy hablando campesinos, indígenas, afro, mujeres rurales, jóvenes rurales. Ellos son los que están luchando por eso. Pero ¿dónde está el resto de la sociedad? Y el resto de la sociedad es más del 70%. Entonces el día en que ese resto de la sociedad diga, un momentico, este país no puede continuar manejando una problemática rural y unos conflictos de esa naturaleza, eso hay que resolverlo y lo exigimos. Y eso se puede hacer a través del voto y la participación. Ahí hemos resuelto el problema agrario, antes no. ¿Cuánto demoramos en eso? Esa es la gran pregunta que no sabemos, pero esa es, digamos, como la percepción de que dos modelos de desarrollo que se plantean, que es el del gobierno, que es el modelo que está en marcha, y un modelo que plantean los campesinos, puedan encontrar conexiones y articulaciones y encuentros que tengan un respaldo social y político de una sociedad mucho más amplia, comprometida e incorporada al proceso de desarrollo y cambio. En esa medida, por eso en esa medida yo digo que esto es un punto de partida, que no podemos esperar, y es totalmente ilusorio pensar, sea por parte de los campesinos o de otros sectores de la sociedad, que estos proyectos te resuelven el problema. Empiezan. Y ahí hay una duda, y es cómo mantener el ritmo de esos procesos en el tiempo, cómo darles continuidad, porque el problema es del Estado, pero también es de cómo mantener gobiernos que tengan un mandato social y político suficientemente claro para que se le dé continuidad a ciertas políticas por encima de cualquier otra cosa, por encima de los intereses partidistas, en fin. Y esos son los temas que este país tiene que resolver. Hay dos discusiones, aparte de las que usted ha planteado, que es fundamental, es el problema de la distribución de la tierra o la redistribución de la tierra. Y es, por un lado, el proyecto de ley del gobierno incluye un nuevo concepto, que he oído discusión en torno a él, que es el derecho real de superficie. Sí. Según algunos analistas, como Jorge Garay, por ejemplo, eso afecta fundamentalmente al campesinado, a
pequeños productores. Y el segundo tema que me parece importante y que está muy enfatizado por el ministro en la entrevista que nosotros le hicimos, es el hecho que el ministro dice hay suficiente tierra para repartir, no hay que tocar la gran propiedad, y el ministro plantea como viable, y es una duda que yo tengo, el freno a la expansión de la frontera agrícola. En el informe de Desarrollo Humano, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, se dan los datos, las cifras que muestran una tremenda expansión de la frontera agrícola. Sí. Bueno, primero sobre el derecho real de superficie. Si bien ese tema no fue incluido en el informe porque apenas estaba en discusión el proyecto de ley, todavía no se conocía bien. Pero si quieres una opinión personal sobre eso, no de Naciones Unidas ni del informe, es esta. El derecho real de superficie es un instrumento moderno para hacer un mejor uso de la tierra, para permitir que el que tiene tierra y no quiere invertir en ella o no puede hacer un uso productivo de ella, pues se lo ceda a otro a través de un contrato que tiene algunas características para que lo use durante un periodo largo de tiempo de tal manera que le permita recuperar la inversión. Eso. En términos teóricos eso está bien, digamos, no hay ningún problema, porque es más o menos una figura moderna un poquito diferente al arriendo de tierras. Arriendo es diferente, pero es casi lo mismo. Es casi lo mismo, solo que este tiene una característica y es que el contrato tiene que ser inscrito en las oficinas de registro de instrumentos públicos como un contrato que hay que respetarlo y que además no se puede desconocer y que el propietario puede hacer con su tierra, la puede comprar, vender, etcétera, pero tiene que respetar esos derechos. Eso no, el arriendo tradicional no tiene esas características. O sea, hasta ahí no hay problema, porque esa figura se está usando en muchas partes del mundo, en Europa, en Argentina sobre todo, y bueno, ha sido una manera de que los propietarios de la tierra se convierten en rentistas, cobran el cupón de renta capitalista totalmente válida y que no tiene ningún problema desde el punto de vista teórico. Pero el problema es puesto eso en el contexto colombiano, ahí es donde está el problema. Y es que yo he planteado una cosa, eso no está en el informe, es una opinión también personal, y es esta. Que me parece que poner hoy en día el derecho real de superficie es un premio a los terratenientes que han acumulado tierras históricamente y que no han hecho nada con ella y que además no han pagado impuestos sobre esa tierra, y darles el premio de que a partir de hoy usted recibe una renta y no le ha pasado nada. Y el país permitió que acumularan toda la tierra que quisieran, la usaran en lo que han querido mal usada o no la han usado, y que además muchas de esas acumulaciones de tierra han estado mediatizadas por la violencia, por el despojo, por la violación de normas, por la ampliación de linderos, en fin, de una manera ilegal muchas de esas tierras que no se sabe cuál es. Entonces, en cierta forma, eso es como que la sociedad le da un premio, un reconocimiento a unos señores que históricamente han utilizado mal la tierra, la han acumulado, no han pagado impuestos y además han permitido que sobre esas tierras se hayan ejercido procesos de violencia, y les da un premio y dice, listo, ya, usted siga ahí, simplemente conviertas en rentista y deje que otro explote la tierra. Eso me parece a mí éticamente inmoral, puesto así, tal cual, eso me parece inmoral, porque con ese criterio pues se podían justificar muchas de las cosas indebidas que se han hecho en este país. Y el segundo elemento de contexto, que me parece mucho más complejo, es el que se ha planteado también por otros analistas, y es que muchas de esas tierras fueron adquiridas indebidamente. Entonces usted con eso legaliza simplemente
una propiedad que fue adquirida ilegalmente por muchos procedimientos. Y entonces también la sociedad le está dando un premio, está legitimando unos procesos que judicialmente pues tienen problemas, y eso me parece indebido. Y el otro, hasta ahí, puesto en el contexto, uno diría que con esos dos argumentos, Colombia debería esperar a que se clarifique todos los derechos de propiedad para poder hacer una figura como el derecho real de superficie, y sin tener problemas éticos y morales y de injusticia, ¿no es cierto? El otro tema es el de la distribución de la tierra, que con razón los campesinos pueden decir, pues si usted le facilita al gran terrateniente que ha acumulado tanta tierra que haga la figura del derecho real de superficie y se desentiende de eso, entonces al Estado no le queda fácil expropiar esas tierras. Si bien la ley dice que se puede hacer, pero uno sabe que los intereses y los litigios y todos los conflictos que eso genera es un obstáculo que, digamos, que no facilita un proceso de redistribución de la propiedad. Y entonces eso es como, en ese sentido, como congelar los derechos de propiedad como están, sin tocarlos y simplemente permitir que se usen. Y por eso pienso yo que los campesinos tendrían razón en reclamar, bueno, y esas tierras, ¿por qué no entran en un proceso de redistribución si muchas de esas tierras son de ganadería extensiva, mal utilizadas, mal adquiridas, y entonces el Estado las puede reubicar, redistribuir, etcétera? Que ese es un argumento ya desde el punto de vista de la equidad, digamos, que también es válido para eso. La otra discusión que hay sobre el derecho real de superficie es un poquito lo que ha pasado con las tierras de los desplazados, que si encuentran que en la finca que van a recuperar hay un proyecto agroindustrial, entonces se respeta el derecho del inversionista mientras termina su inversión, el campesino entonces no puede hacer uso y disfrute de su tierra mientras eso, y esa es una discusión también muy válida. Ahí lo que hay es una cosa que tiene que ver con el Código Civil, y es que el derecho de propiedad, la propiedad prevalece sobre el uso y disfrute de la propiedad. Que eso es una interpretación jurídica que hace que en la jerarquía de los derechos está por encima el derecho, está la propiedad como tal, por encima del derecho del goce, del uso, disfrute libre del bien que uno tiene. Esa es una discusión jurídica importante, pero también tiene que ver. Ese es el tema del derecho real de superficie. Ahora, el tema de la ampliación de la frontera agropecuaria, pues lo que plantea el informe, ha planteado el ministro, pues con muchas razones, que Colombia no puede seguir dejando una frontera totalmente abierta donde entra el que quiera, hacer lo que quiera, y el Estado no tiene regulación ni control sobre eso suficiente. Entonces, muchas de esas áreas que se han ido incorporando a través de procesos de colonización o de inversiones, pues son zonas que no necesariamente son de uso potencial para la agricultura o la ganadería, son más zonas de bosques o de conservación de recursos, y el Estado debe trazar ya unos límites suficientemente claros de qué es lo que se puede utilizar y qué no se debe utilizar, si se debe conservar como recursos estratégicos para el futuro del desarrollo de la sociedad, para un desarrollo más sostenible. Y eso es un término que está muy claramente dicho. Digamos, lo que puede significar el cierre de la frontera agropecuaria es hacer un ordenamiento territorial. En el fondo es eso. Usted tiene que ordenar el territorio y su uso y la distribución de la población en el territorio. Porque el problema no es solamente de los recursos como tal, sino de la
ubicación de la población en el territorio. Y entonces usted tiene que hacer una política. Mira, el cierre de la frontera agropecuaria o trazarle límites a la frontera implica redistribuir población y hacer un ordenamiento del territorio en términos de sus usos y de su potencial. Entonces es un proceso complejo. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que la reforma rural transformadora debe tener siempre como fondo el ordenamiento del territorio para que pueda ser eficiente y efectiva. Pero el ordenamiento territorial es un proceso supremamente complejo porque implica dos cosas. Uno es la distribución de la población en el territorio, que es un poquito lo que plantea Alejandro Reyes y un poco la concepción del proyecto ministerial. Pero otro es la distribución de los recursos en la población. O sea, esas dos cosas la relación recursos-población. Tienen que ir de la mano. O sea, y hay ahí pues un proceso que obviamente es muy complejo porque el país no tiene un ordenamiento territorial claro, pero yo sí creo que hay que poner unos límites a la expansión de la frontera agropecuaria. Esos límites tienen que estar dados por esa relación territorio, población y recursos, y por las necesidades sociales de la producción, o sea, hasta donde nosotros necesitamos producir más. Y es muy claro, porque si nosotros tenemos tierras agrícolas subutilizadas y tierras ganaderas sobreutilizadas y bosques subutilizados, porque hay potencial suficiente, entonces tenemos que reorganizar eso y redistribuir la población en función de eso. Eso no es una política y una tarea fácil, requiere muchos acuerdos a nivel regional y territorial para hacer eso, pero se puede hacer. Por ejemplo, las zonas de reserva campesina es un instrumento que permite una entrada a esa discusión, porque es poner en el territorio una especie de ordenamiento de uso del territorio, dando unos espacios para unos grupos especiales de la población, pero eso debe implicar a su vez el reordenamiento de la otra parte del territorio, porque una zona de reserva campesina tiene que tener un contexto adecuado para que pueda ser sostenible. Usted no puede poner una zona de reserva campesina en una zona totalmente aislada, donde no hay nada, porque cómo se sostiene, vínculos con el mercado, con la institucionalidad, etc. Ahora, el derecho real de superficie tiene que ver con la expansión de la frontera agropecuaria, sí. Porque si usted abre la altillanura, que es una frontera agropecuaria, y establece allí el derecho real de superficie, digamos, no solamente para los privados, sino incluso para el Estado, que el Estado pueda hacer derecho real de superficie sobre los baldíos, lo podría hacer. Entonces, ese instrumento estaría facilitando una ampliación de la frontera para cierto tipo de proyectos y obviamente pues eso tiene problemas porque no necesariamente uno tiene que abrir toda la altillanura a la explotación agropecuaria en este momento. Si nosotros tenemos tierras suficientes para agricultura internamente y hay sobrando un poco más de 15 millones de hectáreas en ganadería, entonces usted para qué necesita la altillanura, para darle vuelo a la confianza inversionista y a que el capital internacional sienta que Colombia es un país donde se puede invertir libremente y que hay oportunidades y todos si vienen y que el país recoja muchos dividendos por eso. Ahí hay una pregunta básica, ¿necesitamos explotar toda la altillanura hoy o no? En términos, ¿y por qué? No podemos producir divisas suficientes con lo que tenemos en el interior de la frontera agropecuaria. No sabemos. Cuando habla de altillanura, ¿a qué territorios en concreto nos está refiriendo geográficamente? Eso se refiere a una parte del Meta y buena parte del Bichada. Digamos, ahí en el Meta tiene una parte de la altillanura que es lo que está de Puerto Gaitán y Puerto López hacia el Bichada,
prácticamente toda la parte del Bichada, pero una parte muy significativa del Bichada, esos son los dos gruesos. Ahí se dice que hay 4 millones de hectáreas disponibles para producción agropecuaria. Obviamente que requieren altas inversiones en adecuación de tierras, en corrección del pH, o sea, grado de acidez de la tierra, necesitan mucha infraestructura, por eso se dice que son tierras más para la explotación de grandes empresas y empresarios que para campesinos, pero lo que uno puede plantear es, la altillanura es un modelo 100% empresarial, o puede hacer una combinación empresarios pequeños y medianos con algunos arreglos que habría que buscarlos, porque si bien en esa zona no hay mucha población, la característica de esa zona es que tiene una densidad de población muy baja, hay pocos campesinos, digámoslo así, si uno lo compara con las zonas del interior, pero esa población tiene que participar en esos proyectos, no se puede quedar al margen simplemente siendo unos peones asalariados de las empresas. Esa es una manera y eso es una opción que es válida, pero poner eso solamente como la única opción donde usted no tiene para elegir, eso es lo grave. Naciones Unidas plantea el concepto de desarrollo humano, que el desarrollo humano consiste básicamente en el desarrollo de oportunidades, la ampliación de oportunidades y una elección libre de oportunidades. Ahí los habitantes no tendrían ninguna opción, ninguna libertad para elegir, eso es lo único que se les ofrece y ese es el cuestionamiento al modelo. Entonces, esa es una discusión ya sobre qué tipo de modelo se puede hacer en esa zona que está en discusión y que, bueno, hay hoy en día yo diría que un freno a las inversiones ahí por el cambio que hubo en la UAF, la sentencia reciente de la Corte que dijo que no se podía otorgar más de una UAF en tierras que son del Estado o que se adquieren a través de subsidios, porque en forma privada usted puede comprar toda la tierra que quiere, aquí no hay limitaciones sobre eso, pero en este caso sí, y buena parte de esas tierras de la altillanura son baldíos, y por lo tanto no se les puede adjudicar más de una UAP a cualquier empresario. Bueno, ahí hay una discusión que no sé cómo la van a zanjar, pero es un tema interesante. Yo tengo una duda sobre el informe y en general sobre el debate actual, sobre el modelo de desarrollo rural. Sí. ¿Por qué siempre, casi siempre, están ausentes los asalariados del campo? O sea, en el informe prácticamente son invisibles. Cuando uno mira datos, con todo lo relativos que pueden ser los datos, ve que en las componentes de ingresos de la población rural, el trabajo asalariado es un componente muy fuerte. Y sabemos además que en la deuda social histórica de la que habla el informe, Sí. una parte de esa deuda social es que el salario mínimo, condiciones laborales, la legislación laboral tiene una altísima evasión o elusión en el campo colombiano. Sí, correcto. Mira, es correcta tu apreciación. Yo te diría que así como el tema de asalariados, hay otros temas que no están en el informe, porque este informe no buscaba hacer una mirada total e integral de todos los temas en el sector. Yo te menciono temas tan importantes como asalariados que no están en el informe: educación rural, salud rural, servicios de salud y agua potable, todo eso. El tema de seguridad alimentaria como tema, el tema de la minería, el tema de mercados de trabajo, el tema de mercados de bienes, de insumos, productos, o sea, el tema de la comercialización. Esos temas no están porque no está el tema del TLC. Nosotros éramos conscientes de que hacer un informe con todos los temas que tienen que ver con lo rural sería un proceso de nunca acabar. Y no se trataba de eso, sino buscar unos temas críticos que nosotros llamamos en el sector. Somos conscientes de que el tema del mercado laboral rural es un tema esencial y el informe no lo trató. Y no lo trató no porque no hubiéramos querido,
sino porque no encontramos una información suficientemente consistente que nos permitiera hacer un planteamiento muy claro sobre el mercado laboral. Los datos que conocemos y que revisamos de los estudios que se han hecho sobre el mercado laboral pues hablan de una gran informalidad allí, que no se cumplen la legislación del salario mínimo, pero no hay mucha más información de la que sale de las encuestas de hogares del DANE, como para haber hecho una caracterización mucho más precisa del mercado laboral y sobre todo de las relaciones de ese mercado laboral con la estructura agraria, porque eso hubiera sido lo interesante de hacer. Pero esos son de los temas que quedan pendientes para un análisis y profundización, porque nosotros hemos dicho esto, Rocío, es que el informe no se puede tomar como algo acabado, sino es como un inicio de una reflexión sobre los grandes problemas que tiene el desarrollo rural. Y a eso hay que empezar a agregarle otros temas y otros análisis, otras reflexiones que lo complementen y ayuden a tener una visión todavía mucho más integral que la que tiene el informe. De manera que son temas que quedan para la investigación, la reflexión, y desafortunadamente este tema del mercado laboral rural no está siendo, que yo sepa, objeto de una reflexión permanente en la academia o incluso en el sector público. Y por supuesto es muy relevante porque buena parte del campesinado son peones asalariados que vienen en condiciones muy deplorables, las cifras pues lo muestran así, pero aceptemos que es un tema de agenda pendiente para trabajo y complementación del informe como otros. ¿Qué tan receptivos se han mostrado los grandes propietarios y los empresarios agrícolas y mineros con respecto a las conclusiones y recomendaciones del informe? Aquí, ¿será posible que el gobierno logre el apoyo de una coalición liderada por sectores modernizantes, como dice el informe, que entienden que esta es una oportunidad única para superar la pobreza y la desigualdad y remover las causas estructurales del conflicto? Estoy citando literalmente el informe, porque ahí se está planteando el tema político. O sea, el informe ve muy claramente que sin una coalición de este corte, sin un apoyo político muy sólido, las conclusiones y recomendaciones del informe quedarían un poco en el aire. Y ahorita estamos en una nueva coyuntura, abierta por el anuncio de las conversaciones entre el gobierno, las FARC y el ELN. Bueno, yo te diría que nosotros no hemos tenido de parte de los gremios del sector, hablo concretamente de la SAC, FEDEGAN y todos los gremios que están vinculados allí, ni del sector gremial, ni del Consejo Gremial Empresarial que reúne pues gremios de otros sectores que no son agropecuarios, ningún pronunciamiento concreto sobre el informe en el sentido de que estén de acuerdo o que lo rechacen o que lo contradigan, etc. Digamos que los gremios han pasado de agache, diría yo, sobre el informe, y especialmente los agropecuarios. Uno puede hacer muchas interpretaciones de eso, pero no me atrevería yo pues a hablar en función de lo que piensan los gremios, sino simplemente te diría eso. Yo, es decir, frente al silencio, uno lo que puede interpretar es que están de acuerdo y que hay cosas que no les gustan en los planteamientos del informe y no quieren meterse en esa polémica, digamos, un poco así. Porque el informe es duro en cierto sentido contra, por ejemplo, la ganadería extensiva. Dice que aquí ha habido una revolución del alambre de púas que ha ido no para modernizar el sector, sino para mantener el atraso. Eso es muy fuerte, me parece a mí. Y sin embargo, pues no hemos tenido ningún pronunciamiento que diga que nosotros estamos prendiendo el fuego, digamos, sobre esas cosas, no.
Entonces lo interpreto así y a mí también me da la impresión de que el quite que le hacen los gremios a propuestas que son de transformación estructural tiene mucho que decir en términos políticos, y es que no están en cierta forma comprometidos en el fondo, en esencia, con una propuesta de cambiar las cosas de una manera radical y definitiva, pues, o clara. Mantienen obviamente mucho más el statu quo y, como nosotros decimos, un orden social rural que es injusto, inequitativo, que no es sostenible, y que la reforma rural transformadora lo que plantea es que en un proceso ese orden social finalmente tiene que cambiar, y eso es un problema pues obviamente más político que técnico. Ahora, la posibilidad de hacer una coalición moderna para el cambio y la transformación del sector rural y de la sociedad colombiana, porque es que el sector rural es sociedad colombiana, eso no es una cosa aparte por allá que se pueda modificar y transformar y el resto no pasa nada, sino que tiene que hacerse articulado con los cambios, los grandes cambios y transformaciones en la sociedad. Yo creo que esas coaliciones sociales y políticas son posibles, pero requieren mucho tiempo. Hoy en día yo diría que la coalición social que hay en el sector rural es una coalición social cerrada. Un gremio con gremio, rico con rico, gran propietario con gran propietario, y coalición con grupos políticos, de ellos con grupos políticos y con el Estado o parte de la institucional del Estado manteniendo una situación, un statu quo, digámoslo así, pero no una coalición para el cambio. Lo que hay que pasar es precisamente de una coalición cerrada a una coalición abierta. Es decir, que los gremios se incorporen en una discusión con otros grupos sociales y hagan una apuesta al futuro, al desarrollo, a un modelo renovado. Yo no diría un Habría modelo, que sentar a los gremios del sector con la mesa de unidad agraria nacional al menos. al menos, y con algunos sectores políticos, digamos, que puedan mover una discusión más política de movimiento hacia el futuro. Pero hoy en día eso no está, por eso yo digo que estas son coaliciones cerradas y no coaliciones sociales abiertas, que dificultan un poco pensar en una coalición modernizante, no en el sentido productivista, sino en modernización social y política de la sociedad. Pero ahí me parece que la coyuntura en que estamos, y si los procesos que se están planteando se abren y siguen, ahí tiene que surgir esas posibilidades de coaliciones sociales más abiertas, y la sociedad tiene que apostarle a eso, porque si no, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es aquí modernización a rajatabla, ahí estamos fregados todos, incluso los mismos empresarios, porque esas coaliciones sin respaldo social y político no son sostenibles en el largo plazo y generan más conflicto. Perdón, debo cambiar de cassette. Pero fíjate que adiciona una cosa sobre esto de la coalición social y política, y es que eso requiere también una transformación de los partidos políticos y de las costumbres políticas, tema bien conocido en este país y planteado muchas veces, porque es que sin partidos políticos representativos que tengan apuestas claras sobre el desarrollo y la visión de este país, ¿usted cómo hace coaliciones? Desde el punto de vista político es muy difícil. Es que necesita un proceso de transformación en muchos sentidos, por eso no es fácil. Pero yo pienso una cosa sobre eso, y esta es una discusión que no la hemos planteado en las discusiones públicas, y es que nos dicen esto: pues el informe está muy bien y la propuesta es muy bonita y muy interesante y todo, pero con ese modelo de desarrollo que ustedes tienen, ¿qué cambio se puede hacer? Yo lo que le he dicho o que he puesto en la discusión es esto:
Sí se puede hacer el cambio si se empieza a hacer desde los territorios. No pensemos en un estado, en un gran estado que de un momento para otro decía que cambiar todo y convoca a la política, a la sociedad a un cambio. Eso no es tan factible. Pero si usted empieza a hacer procesos, si usted empieza a hacer coaliciones sociales a nivel territorial, local, regional, que empiecen a hacer cambios en lo que se está haciendo. Pienso en el sector rural, pero eso puede ser válido en los sectores urbanos también. Esos pequeños cambios son los que en el futuro van a poder sustentar un cambio mayor. Y esos cambios usted los puede ir graduando y escalándolos hasta que se constituyan una fuerza suficiente para el cambio. Los territorios y la gente que está en los municipios y en las regiones, pues obviamente son muy pesimistas con una propuesta como la reforma rural transformadora, porque dicen que el Estado nacional nunca va a cambiar su modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo actual. Pero yo les digo, es que son ustedes los que tienen que ayudar a hacer el cambio. Ustedes no pueden esperar que el Estado defina todo, ni haga todos los problemas, ni resuelva todos los problemas. Ustedes tienen que empezar a hacer coaliciones sociales que les ayude a resolver sus problemas y mostrar esos como ejemplo que sí se pueden hacer si hay unas visiones y unos conceptos diferentes y un sentido de integración social y política. Y es allí, yo creo que si se empiezan a hacer todos esos cambios a nivel regional, no es que se va a dar la gran revolución en Colombia, pero se van a crear condiciones para poder sustentar coaliciones sociales más amplias a nivel nacional, por lo menos que cuenten con un respaldo. Porque es que la coalición social no puede ser una cosa teórica que el Estado llama acá a una mesa y pongámonos de acuerdo en esto, sino que tiene que tener un respaldo, primero en la sociedad, segundo en las regiones, para que pueda tener sentido en este país. De verdad que el problema es muy complejo, pero que es posible hacerlo, sí. Yo creo que uno en estos países, pese a todo lo que ha pasado en Colombia, no puede decir nunca que aquí no se puede hacer, que es imposible hacer cualquier cosa. Sí es posible hacerla. Falta que cambiemos de visión, de mentalidad, que miremos las cosas de otra manera, que mejoremos apreciablemente el conocimiento que tenemos de los procesos sociales y políticos y económicos en que estamos involucrados. Y eso nos ayudaría mucho a abrir nuestras mentes y nuestras capacidades para hacer apuestas y acuerdos que nos permitan salir de este estado de cosas pues tan lamentables que tenemos en el sentido de tanta desigualdad y tanta discriminación y tanto desaprovechamiento del potencial que tiene esta sociedad, tanto en sus recursos como en las capacidades humanas, para hacer unas apuestas a un desarrollo sostenible realmente donde quepan todos. Una última pregunta. Que ya sé cuál es. ¿Qué recomendación les haría a los negociadores del gobierno de las FARC en lo que respecta al diálogo y a eventuales acuerdos en el tema agrario? Porque hay mucho, o sea, usted ha mostrado el panorama tan complejo y uno diría, en eso hay que tener prioridades o de lo contrario. Sí. Es muy difícil. Prioridades, cierto realismo. Entonces, usted que tiene en la cabeza el mundo rural colombiano, ¿cuál sería como el ABC que le recomendaría a las dos partes? Es una pregunta bien difícil, porque es ponerse en la situación de si a usted le tocara tomar la decisión que haría. Si usted fuera además un asesor de la mesa. Si uno fuera un asesor está además en los dos lados, es la ventaja del informe. Que tuviera la capacidad de decidir qué cosas haría. Mire, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es tener la mente abierta. Llegar a una mesa de negociación con la mente abierta, dispuesto a escuchar y a compartir ideas y respetar además las ideas ajenas. Pero también creo que hay un tema fundamental, es que hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles son los problemas fundamentales que es necesario resolver
para desatar ese nudo de los obstáculos al desarrollo que hay en el sector. Y me parece a mí que hay temas en los cuales es fácil ponerse de acuerdo. Yo creo, por ejemplo, que el pago de la deuda social y política con el sector rural tiene temas fundamentales en los cuales creo que no puede haber desacuerdos de entradas, bienes públicos para el sector rural. Salud, educación, vías, acceso a información, a tecnología, conocimiento. Yo creo que en eso no puede haber desacuerdos. Allí el tema es cuál es el grado, digamos, la velocidad, digamos, con el cual el Estado puede responder a demandas de la población rural. Pues, y eso implica, por ejemplo, que si se hace un acuerdo sobre eso de que en un plazo razonable el 100% de los pobladores rurales tienen terminar con el analfabetismo, el acceso a salud, seguridad social, ese tipo de cosas, agua potable, etcétera, que son las cosas básicas de subsistencia de la gente. Yo creo que en eso no puede haber desacuerdo y se pueden hacer de una manera gradual, regulando los presupuestos que tiene el Estado para eso y haciendo eso. Hay otras cosas en las cuales se puede hacer acuerdos muy fáciles también para el sector rural. Es este tema de mejorar apreciablemente los instrumentos que le permiten a los productores acceder a la tecnología, a los mercados. Crédito, asistencia técnica, conectividad, información, desarrollo de capacidades de la gente para incorporarse a una sociedad que está en proceso de modernización de una manera equitativa y adecuada. Eso me parece que está bien. Otro tema en el cual puede haber acuerdos en el tema agrario es en la necesidad de buscar una manera de regular la explotación minera, que es un tema sustancial y es básico porque allí están involucrados muchos pobladores rurales y está comprometido el futuro de los recursos naturales, de muchos de los recursos naturales que tiene el país. Yo creo que en eso debería haber acuerdos fundamentales para que las poblaciones que están involucradas en esos procesos tengan la minería como una actividad legal y en la cual puedan participar y en el cual el país, digamos, pueda hacer un manejo adecuado de la minería. Porque como está hoy en día el desarrollo minero, eso es un desastre. Hay de todo, destrucción, conflictos, discriminación, ilegalidad, informalidad, todo lo que usted quiera, abusos, bueno, eso hay que regularlo en el país, tiene que ser una política minera diferente. Me parece que el tema de cómo darle mucho más prioridad a la producción de alimentos para el mercado interno, que es el tema de la seguridad alimentaria, es fundamental y eso toca directamente con el campesinado en el sentido de que si eso se hace como política realmente, una política de seguridad alimentaria, usted por ese lado se puede entrar a ver cómo fortalece las economías campesinas y les da la capacidad de acumular, de mejorar sus condiciones de vida y de garantizarles unos mercados para su producción y de regular toda la comercialización de mercado de alimentos, que ese es un tema fundamental. Me parece que se pueden hacer acuerdos sobre cómo mejorar el uso de la tierra. Es decir, cómo resolvemos el tema de la ganadería extensiva. Yo sé que ahí empiezan a entrar dificultades, pero si hay un acuerdo social y político de que es necesario regular el uso del suelo y no dejarlo a al libre albedrío, poniendo unas condiciones de que suelo que no es de aptitud ganadera no debe estar en ganadería y el que tenga ganadería allí paga un impuesto duro a la sociedad.
por hacer eso. Si usted quiere explotar ganadería en una zona fértil, en un valle, donde es suelo solamente apto para agricultura, pero quiere hacer ganadería, hágalo, pero me paga un impuesto bien alto, la sociedad le cobra a usted por eso. En eso puede haber acuerdos. Puede haber acuerdos en cómo cambiar el uso del suelo, cómo regular eso, y ahí el gobierno tiene el instrumento impositivo, pero tiene incentivos positivos y negativos también para hacerlo. En eso no debería haber desacuerdo, porque esa es una cosa que se cae de su peso. Y además es muy técnica también. Además es muy técnico, es que es absurdo que un país que tiene los recursos como tiene Colombia haga mal uso de ellos. Si usted quiere ser más competitivo en los mercados, haga buen uso de los suelos y avance apreciablemente en el conocimiento tecnológico y en la búsqueda de elementos. Yo creo que, mire, en esos temas me parece que no hay desacuerdo. ¿Cómo resolver el tema de la pobreza? Ahí empezamos a tener problemas. Porque hablo de la pobreza en el sector rural, porque eso implica redistribución de activos. Y yo creo que ese es el punto en donde puede haber dificultades para llegar a un acuerdo en el corto plazo, pero me parece que puede haber acuerdos en el largo plazo. O sea, si hay un acuerdo de que la gran inequidad que tiene el sector rural en el acceso a la tierra es un nudo gordiano del conflicto rural y de las dificultades de desarrollo, y hay un acuerdo de que eso hay que resolverlo. Me parece que ese punto se debería tratar de una manera muy pausada, no precipitada de buscar una solución inmediata, sino de buscar acuerdos para ir transformando eso en el mediano y largo plazo, en un proceso claramente definido con un acuerdo del Estado, en donde haya unos compromisos de la clase propietaria de facilitar esos cambios. En el sentido, por ejemplo, el cambio en el índice Gini de concentración de la propiedad, que es 0,87 en Colombia. El cambio de ese índice requiere varios años, yo diría que incluso décadas. No es un proceso que se hace con una resolución del gobierno o un discurso del presidente. Eso es un proceso muy de mucha finura, digamos, en cómo hacerlo. Por ejemplo, en el informe nosotros propusimos que hay 175 municipios del país que tienen índices de Gini por encima de 0,8, es decir, donde más concentrada está la propiedad. ¿Por qué no empiezan a mirar qué es lo que hay en esos 175 municipios y quiénes son los que están allí, en qué forma se están utilizando esas tierras, por qué están tan concentradas o por qué hay tanto minifundio, y por qué no se empieza a ese nivel a decir, bueno, aquí hay estas soluciones, pongámonos de acuerdo de que todos participen y hay una solución de bajar ese índice de concentración de 0,87, 85, el que sea, a un nivel razonable, sin afectar los derechos de propiedad. Respetando derechos de propiedad, eso tiene que ser muy claro y el Estado tiene que cumplir, y esa es su función. Pero puede hacer acuerdos para mejorar el acceso a esos derechos o redistribuir parte de esos derechos en acuerdos sociales y políticos. Yo creo que eso se puede hacer. ¿Por qué no? Yo me niego a creer que no se puede hacer. Y empecemos, o tome unas zonas del país donde los problemas de concentración de la propiedad y estúdielos a fondo. Y hasta que no tenga bien la información, no se siente a discutir con los grupos interesados a ver qué se puede hacer allí. A mí me parece que eso es válido. A mí no me preocupa mucho que haya un desacuerdo inicial sobre cómo redistribuir la propiedad, porque ese es un tema muy difícil. Pero yo lo que digo es, identifiquen ese como uno de los problemas que hay que resolver en esta sociedad y hagan un proceso, no inmediato, sino lógico, de buscar propuestas y soluciones donde se logren acuerdos para hacerlo, de una manera gradual. Yo estoy convencido que los cambios graduales son los que esta sociedad tiene que hacer. Los cambios radicales aquí no se pueden hacer. No tenemos las condiciones
políticas ni económicas para hacer cambios radicales. Y por supuesto, ese proceso se puede buscar, pero hay otros acuerdos, por ejemplo, que me parece a mí que en los cuales se puede fácilmente llegar a identificar. Por ejemplo, hay que hacer más zonas de reserva campesina en el país y ubicarlas adecuadamente para proteger sociedades campesinas. Que las zonas de reserva campesina no es solo para pensar de que hay una zona del país donde no hay concentración de la propiedad, no, son zonas de protección también de sociedades campesinas y de creación de condiciones para que esas sociedades sean estables en el largo plazo y que no sean apabulladas por el desarrollo del capitalismo, por ejemplo. Eso tiene mucho sentido. ¿Por qué no acordar unas zonas de esas? Y en esas zonas puede haber grupos que están en conflicto, por supuesto, y que se tienen que movilizar en algún momento. Sobre eso puede haber muchos acuerdos. Mire, yo sobre el tema agrario no soy tan pesimista como algunos, de pensar de que ese es un tema supremamente difícil y que ahí no se puede hacer nada. Yo creo que hay mucho, pero mucho que hacer si hay voluntad de acordar y de transitar hacia una apuesta de desarrollo donde todos puedan ser beneficiados. Que el tema de la tierra es el tema duro y gordiano, sí, pero se puede acordar un proceso para estudiarlo más a fondo y empezar a buscar soluciones en las regiones, etcétera, y que estén incorporadas en una política nacional que claramente busque meterle equidad al sector agropecuario y en el acceso a activos. Yo creo que sí es posible. Eso es lo que yo diría. No tiene sentido sentarse en una mesa a hablar de todos los problemas que tiene el sector rural. Identifique 2 o 3 claves: bienes públicos, acceso a otros bienes para la producción y a los mercados, tratamientos adecuados de las sociedades campesinas y grupos étnicos, y el tema de tierras que hay que resolverlo, la gran concentración, pero cada uno tiene como procesos diferenciados. Hay unos donde hay acuerdos inmediatos y otros requieren más tiempo. Ese tema de tierra requiere más tiempo de reflexión, porque aquí lo que nosotros tenemos actualmente es 2 posiciones polarizadas. Los que dicen que eso no se puede tocar y los que dicen que eso hay que arrasar con la gran propiedad, acabarla y redistribuir masivamente la tierra. Ninguno de esos 2 procesos es válido. Hay que buscar otros caminos. Y me parece a mí que el proceso de negociación tiene sentido si buscan esos caminos y no si hacen una confrontación de posiciones rígidas donde nadie se mueve. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que es eso. Bueno, muy bien. Okay. Muchas gracias. Bueno, hablamos de lo divino y lo humano. ¿Qué cosa? Aquí sacamos una edición, pero como tenemos en Razón Pública, pero como tenemos la intención del documental,